familia, ¿bien? Somos la familia de Dios, amén. Amén. Somos la familia de Dios, amén. Amén. Hay una gran esperanza cuando nosotros nos hemos convertido al Señor. Nos hemos convertido en un avivamiento hace muchos años atrás, casi 50 años o más. Y muchos de aquellos que se han convertido al Señor están, solo Dios sabe dónde. Pero Dios está a punto de hacer algo en la tierra tan grande, de lo cual espero que tú seas parte. Espero que recibas la revelación de lo que Dios va a hacer en la faz de la tierra. Dios está a punto de revelarnos de tal manera, de revelarse a su casa de tal manera que no haya nada que nos mueva del Evangelio, que no haya nada que nos mueva de su presencia, que aprendamos a vivir en su presencia de una nueva manera. Si hasta hoy día hemos estado parados firmes es por la gracia y misericordia del Señor, pero muchos de los que han andado con nosotros desde el principio, solo Dios sabe en qué caminos extraños están. Muchos se han ido con el Señor, muchos han dejado el Evangelio, pero Dios quiere traer una revelación que va a cambiar la iglesia como tú conoces. Va a haber una transformación profética en la iglesia de una manera maravillosa. Tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué decir, mucho que compartir, pero espero que Dios nos ayude en esta noche a poder compartir lo que Él quiere que compartamos, y los próximos días que Dios pueda abrir tu entendimiento, porque hay una gran revelación viniendo a la casa del Señor. Vamos a tener una ayuda de parte de Dios como nunca antes hemos tenido. Dios está listo para ayudarnos, para mover su mano, para transformarnos de una manera que no hemos conocido. No sé si tú estás listo, pero yo estoy listo, yo quiero. Esta noche yo quiero compartir como introducción sobre 3 figuras proféticas en la Escritura. Seguro que en tu vida ha habido figuras proféticas, no sé si te habrás dado cuenta o no te habrás dado cuenta, pero seguro que han habido figuras proféticas que Dios ha enviado y a veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta. Vamos a leer en Mateo 4, en el versículo 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los hermanos Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y les dijo: vengan a mí y les haré pescadores de hombres. Le siguieron dejando al instante las redes. ¿Para qué lo llamó a Pedro? Para ser, ¿qué? Pescador de hombres. Era la visión, caminó en esta visión, anduvo en esta visión. Tenía una visión de parte de Dios. Pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacob hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca, le siguieron. ¿Qué estaban haciendo ellos? Remendando las redes. Pedro debía arrojar la red, pero Juan tenía que remendar la red.
Así que había un llamado diferente en Juan y en Pedro. Pero no solamente Juan y Pedro tienen este encargo. Hay otro hombre que tiene un encargo muy importante. Está en Hechos, capítulo 18, versículos 2 y 3. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Cuál era el oficio de ellos? Pedro era su llamado echar la red. Juan, su llamado era remendar la red. Pero hay un otro hombre que era edificar, Pablo. En esa época no había hoteles, por ejemplo, y la gente cuando viajaba se quedaba en las carpas que Pablo construía. Así que llamó a Pablo para que edifique, llamó a Juan para que restaure y llamó a Pedro para que eche la red. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué dice? Ríos de agua viva. Esto digo del Espíritu que habían de recibir los que creen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Jesús prometió que iba a descender el Espíritu Santo, pero dijo, hay un tiempo para eso, tengo que ser glorificado primero. La obra del Espíritu está registrada en lo que debía llamarse los hechos del Espíritu Santo. La primera parte de su obra ocupa del capítulo 1 al capítulo 13. La segunda parte desde el 13 al final en el mismo, pero es el mismo Espíritu que está obrando. Del capítulo 1 al capítulo 13 tú lees el Espíritu obrando, haciendo maravillas. Del Espíritu 13 al final, del capítulo 13 al final, está obrando el Espíritu. Pero la primera parte de la obra del Espíritu Santo fue una obra dramática. Hubo explosiones, hablaron en lenguas, hubo fuego, hubo drama, ¿te imaginas? En esa época no había explosiones, nadie conocía las explosiones. Y de pronto explota algo. Y de pronto empiezan a hablar en otras lenguas. Y de pronto empiezan a haber lenguas de fuego. Y miles de personas se convierten. ¿Qué hizo Pedro al principio? Lanzó la red. Se convirtieron 2,000, 3,000, 5,000 y empezó a lanzar la red y se convertían miles. Porque la obra era dramática. Porque el Espíritu Santo se derramó. Porque Jesús fue glorificado. Era la hora de abrir la puerta del reino de Dios. Era la hora de edificar el fundamento. Era el principio de la iglesia. El principio de la vida del reino. Y eso es lo que hace Pedro. Pero la segunda parte, vemos a Pablo. Él tenía la unción para la edificación, pero ya no es la misma demostración. Ya no hay el mismo drama. Ya no hay el mismo mover. Ya no hay lenguas, ya no hay fuego. Ahora se trata de edificar el carácter de los hermanos para testimonio de las naciones. Así que los apóstoles decidieron quedarse en Jerusalén. Claro, ahí se derrama el Espíritu Santo y nadie quiere salir de Jerusalén. Porque allá había sido derramado el Espíritu Santo. Había que cuidar la iglesia recién nacida. Allí estaba el mover de Dios y se olvidaron del mandamiento del Señor.
se olvidaron del mandamiento del Señor. Cayó el espíritu, la iglesia comenzó a crecer, había que cuidar el bebé, había que cuidar la guagua, y decidieron quedarse allí. Pero dice en Hechos 1, versículo 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero la iglesia se olvidó que tenían que ir a Judea, que tenían que ir a Samaria, que tenían que ir al último de la tierra, y decidieron quedarse en Jerusalén. Y se quedaron. ¿Quién no quiere quedarse en medio de mover del Espíritu? Imagínate, si caen lenguas, hay explosión, hablamos en otras lenguas. ¿Para qué quiero salir? Pero Dios quería cumplir su palabra y envió una persecución. Envió una persecución. Hechos 11, del 19 en adelante. Está viniendo, hermanos, una palabra que va a transformar tu vida de tal manera que va a traer el mover de tu espíritu a nuestras vidas de una nueva manera. De tal manera Dios va a transformarnos que vamos a conocer a Dios como nunca antes. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino salvo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. En Antioquía había griegos, romanos, judíos y 2 residentes. Y les hablaron del Evangelio. Y la mano del Señor estaba con él. Y gran número se convirtió al Señor. Llegó las noticias de esas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron ¿a quién? A Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Ese cuando leyó, vio la gracia de Dios y se regocijó. Y exhortó a que todos con propósito de corazón permanecieran fieles, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, y gran multitud se agregaba al Señor. Antioquía era un lugar muy especial. Había 3 ciudades en la época de Antioquía, 3. Únicamente 3 ciudades que tenían luz en sus calles. Tenían una calle principal y tenían luz, y Antioquía era una de ellas. Se congregaron allá con un año con la iglesia y enseñaron a la gente. Y a los discípulos se les llamó, ¿qué se les llamó? ¿Qué se les llamó? Cristianos. Por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. Entonces, si tú querías saber algo nuevo, ibas a Antioquía. En Antioquía había las noticias nuevas, las novedades. Por ejemplo, hubo un emperador romano que tenía su barba, quería que todos lo llamen el Chivo, fue a Antioquía y le pusieron de sobrenombre el Chivo y quedó famoso el Chivo en Antioquía. Pero Bernabé no fue a buscar a Pedro ni a Juan. Se requería la unción especial para continuar la obra del Espíritu. Para continuar la obra del Espíritu. Y él necesitaba ahora de Pablo. La vida de Pablo es muy semejante a la vida de Cristo. Por eso dice él, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Escúchame, desde la conversión de Pablo hasta su muerte pasaron 33 años. Del momento en que Pablo se convierte hasta el día en que muere, pasan 33 años. ¿Igual que quién? Que Jesús.
La vida de Cristo tiene 3 etapas: 30 años de preparación para la ofrenda, 3 años de ministerio público y medio año camino a la cruz. La marca de Pablo es la cruz de Cristo. Es la marca de Pablo. Por 11 años aproximadamente, Pablo estaba escondido. Pablo se escapa, nadie sabe bien dónde ha estado. Y tal vez dice, tal vez ya han pasado 11 años, ya Dios ni se acuerda de mí. Entonces Dios le dice, anda a buscar a Pablo. La palabra buscar en el texto es una palabra griega que significa buscar perlas. Era la palabra usada por los buscadores de perlas para encontrar las perlas preciosas. El Espíritu Santo fue derramado porque Cristo fue ungido con la unción de la aprobación. Cristo fue ungido y el Espíritu Santo derramado. Y en ese derramar se recibió el Espíritu Santo. Mire el Salmo 133. ¿Me están siguiendo o no? ¿O está muy larga la prédica? Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y llega hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es en esta unción que los hermanos que estaban al borde de la vestidura fueron incluidos en el cuerpo de Cristo, nacieron de nuevo y ahora son miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Baja la unción. Cristo sube. Dios lo aprueba. Desciende la unción y reciben el Espíritu de Dios. 2 Corintios 1, 21. 2 Corintios 1, 21. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo es el que nos ungió. Y el que nos ungió es ¿qué? Dios. Dios nos ha ungido. Por primera vez, los hermanos son llamados cristianos en Antioquía. En un año. En un año. ¿Cuántos años llevamos aquí? En la iglesia en Bolivia, ¿cuántos años lleva caminando aquí? ¿50 años? Y parece que no pasa nada. Pero la iglesia en Antioquía, en un año, los hermanos fueron llamados cristianos por primera vez en un año. Cristiano significa como Cristo. Ungido como Cristo. Somos los ungidos, amén. Somos los ungidos, amén. ¿Estás preparado para recibir lo que viene de parte de Dios? Porque el mover del Espíritu no va a ser lo mismo. Dios va a edificar en estos días su iglesia de tal manera que vamos a hacer un testimonio a las naciones. Amén. Dios va a derramar de su Espíritu. ¿Estás listo para un derramamiento de la revelación que va a transformar tu mente, va a transformar tu corazón y vas a ser llamado cristiano por primera vez? ¿Por qué le llamaron cristianos? Cristiano, Cristo, cristiano. Ish, el hombre Adán. Isha, la mujer. La iglesia, la esposa del Señor. Tú eres su esposa, pues. Amén.
2 Corintios 2, 14 al 16. Mira, más gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, esto es ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y por estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Están listos para recibir la unción? Amén. Dios va a recibir, va a derramar, va a revelarte algo tremendo. Va a revelarte algo que va a cambiar totalmente tu mente. Vas a encontrar la fuente de vida, de una vida más alta. ¿Quién quiere una vida más alta? Amén. Amén. Van a encontrar una vida más alta. Primera de Juan 2, versículo 20. Primero 20, después 27. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción les enseña todas las cosas. Y es verdadera, no es mentira, según ellos os he enseñado, permanezcan en Él. Tenemos la unción, el Espíritu de Dios nos ha sumergido en la unción. Cuando nacemos de nuevo, la unción viene sobre nosotros y permanecemos ungidos. Pero Juan tenía que lavar las redes. Estaba preparando el camino para la restauración de la iglesia final, la que está edificando con el mover del Espíritu y con la edificación que trae el Espíritu. Es la iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Un día le preguntaron al hermano Wachuaní, ¿qué es la profecía más difícil que se cumpla? Y él dijo, tener una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero vamos a ver en estos días tal mover de Dios que vamos a ver una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Amén. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo es la clave de todo el capítulo? De todo el capítulo 5 es cómo la clave. ¿Cómo debo amar a mi marido? Como Cristo te amó. Se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que fuese sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. La restauración del pacto y la revelación de la desposada y es todo el mover del Espíritu Santo. La clave es la restauración del pacto. Dios ha de restaurar el pacto. Dios ha de revelarnos la desposada, el mover del Espíritu Santo. Juan, el apóstol Juan, conoce a Jesús 60 años más tarde. Él está morando en las afueras de la iglesia en Éfeso con María. Tiene ya como 90 años. Él está fuera de Éfeso con María. ¿Te imaginas ir donde Juan y que te cuente la historia? ¿Te imaginas cómo era eso? Y Juan veía las iglesias, supervisaba todas las iglesias. Y todas las iglesias venían a Juan y a María para escuchar la historia. Hasta que un día tomaron preso a Juan. Lo echaron en aceite hirviendo para quemarlo en aceite hirviendo, pero no pasó nada. Le sacaron vivo. No sabían qué hacer con Juan y lo llevan a Patmos.
lo llevan a la iglesia en Patmos. Juan escribió el Apocalipsis 60 años después de conocerlo, 30 años. Sin Pablo, sin Pedro, sin los otros discípulos, solo había quedado Juan. Juan les había dado a Juan y a su hermano un apodo. Jesús les había dado a Juan y a su hermano, un apodo, los hijos del trueno. Juan lo ve partir a Jesús. Lo ve desaparecer en el cielo. Y dice Juan, ¿qué ha pasado con mi maestro? ¿Qué ha pasado con mi Señor? Quiero saber qué ha pasado. Lo último que ve, él lo ve ascender a los cielos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que han visto. El Apocalipsis no se trata del anticristo, se trata de lo que Juan vio. Vas a ver lo que Juan ha visto. Amén. Nuestras mentes van a ser transformadas de tal manera que vamos a ver lo que Juan ha visto. En el capítulo 10, ¿no? En el capítulo 1 de los Hechos, en el versículo 9, habiendo dicho estas cosas y viéndolo alzado, les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, ¿qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que has tomado al cielo, le vendrá, así vendrá como le han visto irse al cielo. Juan le ve levantarse a Jesús con su cuerpo. ¿Y dónde va Jesús después de ser levantado? Al trono. Y se siente en el trono. ¿Tú sabes que tu hermano está sentado en el trono? ¿Tú sabes que tu hermano mayor se siente en el trono? Amén. Hay un hombre que está sentado en el trono. Es tu hermano mayor. Ahora, Jesús entra y los discípulos están comiendo. Y Jesús traspasa la pared, la puerta y les dice, paso a ustedes. Y los discípulos pensaban que era un fantasma. Jesús dice, no soy un fantasma. ¿Tienen algo de comer? Y le dan de comer. Cuando resucita, ¿cómo se ha ido Jesús cuando resucitó? ¿En qué cuerpo se ha ido? ¿En qué cuerpo se ha ido Jesús cuando ha resucitado? En el cuerpo que siempre tenía. Amén. Se ha subido en el cuerpo que siempre tenía y allí está sentado junto al trono. El Apocalipsis no se trata del anticristo, ni de las trompetas, ni de los sellos, ni de las copas. Se trata de leer desde lo que Juan vio. Juan se acuerda siguiéndole a Jesús. Era las 4 de la tarde cuando comienza a seguirlo a Jesús de un día. 90 años después, Juan está viéndolo. Los cielos se abren. Juan sabía qué había pasado con el Señor después de la nube.
El Apocalipsis nos revela desde el trono hasta la venida del Señor. Cuando venga, todos se van a enterar. Todos se van a enterar. Apocalipsis 4, 1 y 2. Apocalipsis 4, 1 y 2. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Al instante estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Juan le dice, Jesús, la voz le dice: sube acá. Y Juan mira a través del que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono es transparente. Puedes ver a través de él. A la mano derecha, mira en Apocalipsis 5, 1 y 7. Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. ¿Quién puede abrir el libro? ¿Quién va a abrir el libro para ti? ¿Quién va a abrir el libro? Amén. No había ninguno digno de abrir, leer ni verlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y ve en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. El griego lee: había un pequeño cordero inmolado. Había un pequeño cordero muerto que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y vino uno y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado sobre el trono. Se va a abrir el libro. ¿Están listos? El libro se va a abrir. ¿Estás preparado para que Dios abra el libro? En los próximos días el libro se va a abrir y vas a entender lo que nunca has entendido. Las preguntas que has tenido van a ser resueltas. Señor, ¿por qué los hermanos no continúan en la fe? ¿Qué tengo que hacer para continuar en la fe, Señor? El libro va a ser abierto. Amén. Pregunta: ¿quieres saber la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres saber la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quieres? Vamos a leer una historia muy hermosa. Resulta que Jeremías había profetizado y había dicho: Babilonia va a entrar a la ciudad, van a tomar la ciudad, va a haber una guerra y van a entrar y van a tomar la ciudad. Y Dios le dice a Jeremías: Jeremías, comprate un terreno en Jerusalén. Pero Señor, ¿cómo voy a comprar un terreno si van a entrar a la guerra? Si van a invadir la ciudad, ¿cómo voy a hacer semejante barbaridad? Y Dios le dice: comprate, tu tío va a venir y tu tío te ha de hacer una oferta y tú vas a comprar el terreno. ¿Qué harías tú? ¿Comprarías la tierra? ¿Le comprarías a tu tío que viene a venderte sabiendo que mañana van a tomar la ciudad? ¿O qué harías?
¿Te imaginas, Jeremías? Jeremías ha sido uno de los hombres que más ha sufrido en la historia de la humanidad. Jeremías 32, versículo 6. De Jeremías, palabra de Jehová que vino a mí diciendo: he aquí Hanamael, hijo de Salum, tu tío, diciendo, vine a ti diciendo, cómprame la heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho de comprarle. Y vino Hanamael, hijo de mi tío. ¿Qué harías tú si vienen a ofrecerte la tierra que mañana va a ser tomada en una guerra? ¿Qué harías? ¿Le dirías, Señor, o compraría la tierra? Vino Hanamael, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo, compra ahora para mí la heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate, cómpralo para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. ¿Y qué hizo? Compré la heredad. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿O quieres saber la voluntad de Dios? La pregunta es, ¿quieres saber la voluntad de Dios o quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Va a venir a ti el Espíritu en esos días y va a hablarte y va a darte una transformación mental de tal manera que vas a hacer la voluntad del Señor. Y compré la heredad de Hanamael, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata. ¿Cuánto le pesa? 17 ciclos. 17 es número de resurrección. 17 es número de resurrección, 17 ciclos. Y escribí la carta y sellé, y lo hice certificar con testigos, y di el dinero en balanza. Tomé luego la carta, sellada según el derecho y costumbre, y la copa abierta, y di la carta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanamael, hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toma estas cartas, venta sellada, carta abierta, ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. ¿Y sabes a nombre de quién estaba la tierra? A nombre de Israel. A nombre de Israel. Entonces fueron y le siguieron un juicio a Israel. Israel sacó la carta de venta y demostró, dijo, esto es tierra de Israel. $120 personas fueron añadidas al cuerpo de Cristo el día que cayó el Espíritu Santo. Comenzó la invasión del ejército celestial. Ahora los cielos tenían máximo espacio conquistado. Cristo está recuperando todas las cosas para su Padre. El territorio que le fue robado por el enemigo, el reino de Dios que avanzó, Dios está restaurando su propiedad. Amén. Amén. Si tú lees las profecías bíblicas en el Apocalipsis, son increíbles la precisión que ellas tienen. Vamos a ver algo. Por ejemplo, vamos a leer el cuarto sello en Apocalipsis 6, del 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que me decía, ven, mira, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra.
Apocalipsis 6, 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro vivientes que decía con voz de trueno: he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le había sido dado una corona, salió venciendo para vencer. El arco, ¿por qué no tiene flecha? Porque él ya ha vencido. ¿Por qué no tiene flecha el arco? Porque él ya ha vencido. Estas profecías de los caballos son increíbles. Hay una de las profecías que dice que iba a salir uno de los caballos, iba a tener sobrenombre muerte. Solo en la guerra mundial ha habido 25 millones de muertes. En la Segunda Guerra Mundial ha habido 45 millones de muertos. El comunismo es responsable por 150 millones de muertes. En la guerra de Vietnam por lo menos había 4 millones de muertos. En la persecución de la iglesia primitiva por lo menos había 10,000 muertos. Puedes leer las profecías y quedas anodado de la exactitud con que se cumplen. La cosa es que yo tengo una noticia que darte. En estos días vas a ver un milagro del Señor. Amén. Van a ver en estos días una transformación. Si abres tu corazón, vas a recibir una transformación como nunca han recibido. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, Jesús. Transfórmanos, Señor. Transforma nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Jesús, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. He aquí yo vengo, dice el Señor, para transformar la mente de mi casa. Yo voy a hacer un milagro en medio de ustedes, que ustedes se van a sorprender, dice el Señor. Porque he aquí yo hago un milagro, y yo cambio, y yo transformo tu manera de pensar. Yo te llevo para que pienses de otra manera, para que mi iglesia sea restaurada, para que mi iglesia sea levantada, para que entiendas para qué has sido llamado. ¿Entiendes para qué has sido llamado? ¿Entiendes para qué? Que hay una manera. Sigue las instrucciones, dice el Señor. Eres capaz de seguir las instrucciones porque yo voy a decirte y voy a enseñarte las instrucciones que tienes que seguir para ser transformado. Pero tú estás dispuesto a seguir las instrucciones. ¿Estás dispuesto a seguir las instrucciones? Dice el Señor. He aquí yo vengo, dice el Señor, y yo te enseño. Déjame enseñarte para que mi nombre sea glorificado otra vez. Para que mi nombre sea exaltado otra vez. Koreba Katora Maimayet. He aquí yo hago tal cosa, dice el Señor. Yo hago tal milagro. Yo opero, dice el Señor. ¿Sabes las instrucciones? ¿Conoces las instrucciones para ser salvo por su vida? ¿Conoces la salvación que trae su vida? ¿O solo conoces la salvación que trae la cruz y la resurrección? ¿Conoces la salvación que trae la vida de Dios? ¿O solo conoces la resurrección? Piensa porque yo voy a traer instrucciones a mi casa. Si tú entiendes, vas a ser transformado. Está en tus manos, dice el Señor. Aquí yo transformo esta nación
Yo hago un gran cambio en esta nación, yo soplo en esta nación. Yo traigo un gran cambio a la nación. Déjame soplar, dice el Señor, sobre la nación, en el nombre de Jesús.